El puente de acero se extendía como una trampa mortal a través del cañón, su estrecha estructura temblaba bajo la lluvia torrencial. Los truenos resonaban en lo alto mientras el viento aullaba a través de las montañas como los gritos de los condenados. 8 Navy SEALs presionaban sus espaldas contra el borde del puente. Cientos de cazas enemigos fluían hacia ellos desde ambos extremos. Detrás de ellos, una caída de 300 metros hacia la oscuridad. Más adelante, una muerte segura. El comandante Martínez apretaba su radio con los nudillos blancos. La estática crepitaba a través de la tormenta. Sin refuerzos, sin rutas de escape, sin esperanza. La voz del soldado Johnson se quebró entre dientes castañeteando. «Esta es nuestra tumba, señor». Entonces, abriéndose paso a través del caos como una intervención divina. La bala de un francotirador partió la noche, congelando cada alma en ese puente. ¿Pero quién disparó ese tiro? ¿Y desde dónde? Quédate hasta el final. Porque la respuesta lo cambiará todo. Su nombre era Sofía Reyes. 1,57 metros, apenas 45 kilogramos, empapada, con el pelo negro y frío, pantalones cortos militares y una mirada que siempre parecía estudiar el suelo en lugar de cruzarse con la mirada. En el campamento Vanguard, era conocida como la chica de la logística, la sombra silenciosa que contaba los suministros médicos, inventariaba la munición y servía las comidas en el comedor. Mientras los SEAL realizaban ejercicios de combate bajo el abrasador sol afgano, Sofía permanecía invisible, moviéndose entre las tiendas de suministros como un fantasma con un portapapeles. «Hola, doctora», gritaban los SEAL con voz cargada de condescendencia. «Quizás deberías dedicarte a vendar abucheos en lugar de fingir que sabes de armas de verdad». Sus risas resonaban por todo el recinto, pero Sofía nunca respondía. Simplemente bajaba la mirada y continuaba con su trabajo. Lo que no sabían era su historia. Nacida en el alto desierto de Nuevo México, Sofía había crecido donde el paisaje estaba tallado en piedra y silencio. Su padre, Miguel Reyes, era cazador y le enseñó que el desierto nunca perdonaba la debilidad, pero respetaba la paciencia. Su pequeño rancho se encontraba a 48 kilómetros del vecino más cercano, rodeado de masas que se extendían hacia el cielo infinito. «Mía», le había dicho su padre durante su última cacería juntos, con las manos curtidas y firmes sobre un viejo rifle Barrett calibre 50. «No necesitas ser el tirador más rápido. Solo necesitas dar el último disparo, y ese disparo debe ser perfecto». El rifle era una antigua marca de batalla con centenos grabados profundamente en su culata de madera. Miguel lo había llevado en la tormenta del desierto y su padre antes que él lo había usado en Vietnam. 3 generaciones de hombres reyes habían confiado sus vidas a esa arma. Miguel murió cuando Sofía tenía 19 años. La explosión de un artefacto explosivo improvisado durante su segundo periodo como contratista civil. El ejército envió a casa sus efectos personales. El Barrett 50, un corazón púrpura y un trozo de tela quemada de su chaleco táctico manchado de arena y sangre. Ahora en Afganistán, ese mismo rifle yacía envuelto en lona debajo del estrecho catre de Sofía. Todas las noches, después de que el campamento se quedara en silencio, ella limpiaba sus mecanismos a la luz de una lámpara, pasando un trapo aceitado por el cañón mientras escribía en su diario. Los demás soldados creían que estaba documentando solicitudes de suministros. En realidad, le escribía cartas a su difunto padre contándole sobre la guerra, sobre los hombres que la trataban como si fuera invisible. Pero Sofía había aprendido que la invisibilidad podía ser el arma más letal de todas. Había solicitado ser asignada a unidades de combate 17 veces. 17 veces sus solicitudes fueron denegadas. «Eres más valiosa en logística», le dijo su comandante. «Deja la lucha a los combatientes». Así que se quedó callada, invisible, y esperó. En su diario, escribió: «Ven a una mujer pequeña de manos suaves que cuenta sus balas. No ven a la hija de Miguel Reyes, quien podía matar a un coyote a 800 yardas cuando tenía 12 años.
No ven a alguien que se ha estado preparando para la guerra toda su vida. Los SEAL que dormían en el cuartel contiguo al suyo no tenían ni idea de que su chica de logística podía desarmar a ese anciano Barrett en completa oscuridad. No sabían que pasaba sus horas libres estudiando las posiciones enemigas con binoculares, mapeando los ángulos de tiro y calculando la resistencia al viento. No podían imaginar que la mujer silenciosa que les servía el café se había memorizado todos los manuales tácticos de la biblioteca de la base. Sofía Reyes era invisible por diseño, y a veces las personas más peligrosas son las que nadie ve venir. ¿Desde dónde estás viendo este video? Si estuvieras en esta situación, ¿cuál sería tu primera emoción? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte para continuar esta increíble historia. El informe de la misión había sido sencillo. Asegurar el puente Kiber. Evitar que los refuerzos enemigos crucen el valle. Inteligencia reportó poca resistencia, quizás 30 casas, equipo mínimo. La inteligencia estaba catastróficamente equivocada. El comandante Martínez dirigió a su equipo SEAL de 8 hombres a través del paso de montaña en Suriu, con gafas de visión nocturna de 200 horas, abriéndose paso en la oscuridad. La lluvia golpeaba sus cascos como fuego de ametralladora, y los relámpagos iluminaban el cañón en imágenes crudas y aterradoras. El puente parecía exactamente como se les había informado, un estrecho tramo de acero y hormigón, que se extendía 90 metros a través del desfiladero. Pero al acercarse, Martínez sintió un vuelco. Destellos de fuego brotaban de ambos extremos del puente y de posiciones ocultas excavadas en las paredes del cañón. Habían caído directamente en una emboscada perfectamente orquestada. «Contacto. Contacto. ¡Ah!», gritó Martínez por la radio mientras las balas zumbaban sobre sus cabezas. «Tenemos hostiles por todos lados». Más de 200 cazas enemigos habían convertido el puente en un campo de batalla. Las ametralladoras pesadas resonaban desde búnkeres reforzados mientras los francotiradores disparaban desde cuevas en las paredes del cañón. Los SEAL se encontraron atrapados en medio del puente sin ningún lugar a donde correr. El suboficial Davis recibió un disparo en el hombro y cayó con fuerza. Su sangre se mezcló con agua de lluvia mientras Corman Williams lo arrastraba detrás de una barrera de hormigón. «Necesitamos evacuación inmediata». Williams gritó por encima de los disparos, pero su voz apenas era audible en medio del caos. Martínez intentó dar órdenes por radio, pero la estática llenó el canal. El enemigo había interferido sus comunicaciones. Estaban solos, superados en número 25-1, con la espalda a una caída de 300 metros. «Señor, ¿cuál es la jugada?», preguntó el sargento Thompson, expulsando un cargador vacío mientras las balas rebotaban en la viga de acero junto a su cabeza. Martínez miró a su equipo. 8 de los mejores guerreros de Estados Unidos, inmovilizados como conejos en una trampa. El enemigo avanzaba por ambos lados, apretando el nudo a cada segundo que pasaba. Tras ellos, el cañón se abría como una tumba abierta. Por primera vez en sus 15 años de carrera, el comandante Martínez no tenía respuesta. Mientras tanto, a 275 metros de distancia, oculto en un convoy de suministros que había tomado refugiada tras un afloramiento rocoso, Sofía Reyes observaba la masacre a través de binoculares militares. Regresaba de un asalto de suministros cuando comenzó la emboscada, y ahora yacía tumbada contra el fondo del cañón, con el corazón latiéndole con fuerza. El Barrett 50 estaba a su lado, todavía envuelto en lona. Le temblaban las manos al desenvolverlo. El peso familiar la reconfortaba y la aterrorizaba a la vez. Había entrenado para este momento toda su vida, pero el entrenamiento y la realidad eran universos diferentes. A través de la mira, podía ver cómo los SEALs retrocedían paso a paso. El fuego de respuesta se debilitaba a medida que escaseaba la munición. A la luz de los relámpagos, vio al comandante Martínez agarrar su radio por última vez, con la desesperación escrita en el rostro, pero la radio estaba muerta. Estaban aislados, rodeados y se les agotaba el tiempo.
El comandante enemigo emergió de las sombras al otro extremo del puente. Una figura alta con equipo táctico negro alzó la mano para señalar el asalto final. En 30 segundos, sus casas se abalanzarían sobre los hills restantes de ambos lados. Terminaría en minutos. Sofía. Un dedo encontró el gatillo del rifle de su padre. Las familiares letras talladas, Rey, presionaron contra su mejilla mientras se colocaba en posición de disparo. El viento soplaba a 24 kilómetros por hora del noroeste. Distancia al objetivo, 380 metros diferencia de elevación, 24 metros. La voz de su padre resonó en su memoria. Un disparo, Mía. Haz que valga la pena. En el puente, la voz del soldado Johnson se quebró a través de la tormenta. Esta es nuestra tumba, señor. Esta es nuestra tumba. Martínez cerró los ojos y susurró una oración por sus hombres. El comandante enemigo levantó la mano aún más, listo para dar la orden de matar. Y Sofía Reyes, la chica invisible de logística, a quien nadie había tomado en serio, respiró hondo, la contuvo y apretó el gatillo. El Barrett 50 rugió como un trueno. El fogonazo de su cañón iluminó la pared del cañón. El enorme rifle se sacudió contra su hombro con la fuerza de un tren de carga. Pero Sofía capeó el retroceso como si hubiera nacido para este momento. A 380 metros de distancia, la cabeza del comandante enemigo se echó hacia atrás de golpe, como si lo jalara una cuerda invisible. Cayó hacia atrás, con la mano levantada flácida a un lado. Por un instante imposible, todo el campo de batalla quedó en silencio. 200 combatientes se congelaron en la confusión. 8 SALS miraron con incredulidad. Incluso la tormenta pareció detenerse. Entonces el caos estalló de nuevo. Pero esta vez, todo había cambiado. El comandante Martínez levantó la cabeza por encima de la barrera de hormigón, mientras la lluvia le corría por la cara, y susurró la pregunta que lo perseguiría el resto de su vida. ¿Quién demonios disparó ese tiro? Los combatientes enemigos se dispersaron como pájaros asustados. Su asalto coordinado se disolvió en una confusión de pánico. Sin su comandante, la emboscada cuidadosamente planeada se convirtió en una caótica batalla campal. Los ametralladores abandonaron sus posiciones. Los francotiradores huyeron de sus cuevas. La disciplinada máquina de matar se transformó en una turba de hombres asustados, tropezando en la oscuridad. Pero los SALS en el puente no se movieron. Permanecieron congelados tras su cobertura, mirando fijamente el lugar donde su muerte segura había estado apenas segundos antes. Comando, aquí Bravo, equipo, susurró Martínez en su radio, aunque sabía que todavía estaba bloqueada. Tenemos un francotirador desconocido que proporciona vigilancia. Alguien acaba de salvarnos la vida. A través de la tormenta, otro fogonazo surgió de la pared del cañón. ¡Crack! El sonido de la Barrett 50 resonó como un juicio divino. Un camión de municiones enemigo explotó en una bola de fuego que transformó brevemente la noche en día, revelando los rostros atónitos de hombres que habían aceptado su muerte y aún respiraban. ¡Dios mío! Corman Williams respiró con la mano aún presionada contra el hombro herido de Davis. Eso es un calibre 50. ¿Quién demonios dispara un calibre 50? Un tercer disparo resonó, derribando un nido de francotiradores excavado en la pared opuesta del cañón. El impacto de las balas hizo que trozos de roca cayeran en cascada hacia el desfiladero. Y de repente, los combatientes enemigos restantes corrieron, no retrocediendo ordenadamente, sino huyendo aterrorizados. Porque en algún lugar de esa oscuridad azotada por la tormenta, la muerte misma los perseguía. El comandante Martínez levantó sus gafas de visión nocturna y escudriñó las paredes del cañón, buscando a su misterioso salvador. Los relámpagos iluminaron el paisaje en instantáneas estroboscópicas. Y en un breve instante electrizante, la vio a 300 yardas de distancia, boca abajo sobre un saliente rocoso, apenas lo suficientemente ancho para su pequeña figura, una figura que nunca esperó ver en una zona de combate.
La lluvia le pegaba el cabello oscuro al cráneo. Un rifle enorme empequeñecía su diminuta figura. Y cuando el relámpago volvió a brillar, vislumbró su rostro a través de la mira. ¿Es esa? El sargento Thompson siguió la mirada de su comandante. Señor, ¿es esa la chica de logística? Sofía Reyes ajustó ligeramente su posición, sus movimientos económicos y precisos. La Barrett 50 parecía absurda en sus manos, como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su padre. Pero no había nada infantil en la forma en que manejaba el cerrojo, cargando otra bala con la eficiencia de la práctica. Su respiración era controlada y metódica. Mientras 8 Navy SEALs se habían visto reducidos a oraciones desesperadas y heroicos de último momento. Le daba vueltas en las manos como si fuera un talismán. Mi hermanita quiere unirse al ejército, dijo. Solía decirle que debería dedicarse a algo seguro. Ya sabes, roles de apoyo. Ahora, creo que ya no sé qué significa seguro. El comandante Martínez se encontraba revisando expedientes personales hasta altas horas de la noche, preguntándose qué otros talentos se escondían a simple vista. ¿Cuántos soldados había pasado por alto porque no encajaban en sus ideas preconcebidas sobre la apariencia de un guerrero? El apodo empezó a aparecer en cuestión de días. El ángel del puente, el fantasma del desierto, el francotirador fantasma. Pero el que se quedó, susurrado con miedo y admiración a partes iguales por todo el campamento, era más simple, la sombra. Porque eso era lo que Sofía Reyes siempre había sido, una sombra que se movía por su mundo, invisible hasta el momento en que su invisibilidad se convirtió en su salvación. Oficiales de otras unidades comenzaron a solicitar reuniones con ella, queriendo entender cómo había logrado lo imposible. Los fotógrafos militares querían fotos. Los periodistas de la Armada de las Estrellas y las Barras solicitaron entrevistas, pero Sofía Reyes las rechazó todas. Regresó a sus tareas de suministro como si nada hubiera cambiado, contando suministros médicos e inventando municiones con la misma eficiencia silenciosa que siempre había mostrado. La única diferencia era que ahora, al caminar por el complejo, la conversación se interrumpía. Los soldados se apartaban con algo parecido a la reverencia. Por fin la veían. Pero quizás lo más importante era que por fin se veía a sí misma no como la chica invisible de logística, sino como la hija de Miguel Reyes, continuando la tradición familiar de disparos perfectos en el momento decisivo. El casquillo llegó a la vitrina de trofeos del campamento Vanguard 3 semanas después, pulido a espejo y montado sobre un pequeño pedestal de madera. Grabadas en una placa de latón debajo, había 13 sencillas palabras: un disparo puede abrir el camino. El ángel del puente, cañón Kiber, Afganistán. Pero esto no era obra de los militares. El comandante Martínez había encargado la exhibición de forma privada, con su propio dinero, para crear un recordatorio permanente de lo ocurrido esa noche. Otros oficiales contribuyeron con historias para acompañarla, no solo sobre el puente, sino sobre docenas de otros pequeños milagros que habían pasado desapercibidos. El convoy de suministros que había llegado justo cuando se necesitaba durante un asedio. Los suministros médicos que, de alguna manera, se habían preposicionado antes de un evento con muchas bajas. La munición. Reabastecimiento que había aparecido justo cuando otra unidad se quedaba sin provisiones durante un tiroteo. El expediente personal de Sofía reveló la verdad. Había estado rastreando las operaciones de combate a través de patrones logísticos, prediciendo dónde se necesitaría apoyo y posicionando los recursos en consecuencia. Mientras todos los demás veían viajes de suministro aleatorios, ella había estado librando una guerra invisible de preparación y prevención. No solo contaba nuestras balas, se dio cuenta el sargento Thompson. Se aseguraba de que nunca nos quedáramos sin ellas. La vitrina de trofeos se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial. Los recién llegados al campamento Vanguard eran llevados a verla como parte de su orientación. Los soldados veteranos se detenían allí durante sus rutinas diarias, tocando la vitrina con algo parecido a la reverencia. Pero la verdadera transformación estaba en la cultura misma.
La frase «momento puente» entró en el argot militar, denotando cualquier situación en la que alguien se atrevía a ir más allá de su rol asignado para salvar a otros. Los programas de entrenamiento comenzaron a enfatizar que el heroísmo podía surgir de cualquier lugar, que la persona a tu lado podía ser tu salvación, sin importar su puesto o rango. Las mujeres militares, en particular, encontraron un nuevo respeto dentro de las filas. La historia de Sofía Reyes se convirtió en la prueba de que la efectividad en combate no tenía nada que ver. Tenía que ver con el tamaño físico o los roles de género tradicionales. Se trataba de la preparación de habilidades y el coraje para actuar cuando era necesario. Los militares añadieron estudios de caso sobre el incidente de Khyber Bridge a su currículo. Los cursos de liderazgo examinaron cómo las ideas preconcebidas podían cegar a los comandantes ante las capacidades de su propia gente. Todo el ejército comenzó a reconsiderar cómo identificaba y desarrollaba el talento. Pero quizás el cambio más profundo fue personal. Cada uno de los 8 SEAL que habían estado en ese puente llevó el recuerdo consigo para el resto de sus vidas. Se convirtieron en defensores de mirar más allá de las apariencias, de reconocer que el heroísmo a menudo tenía rostros inesperados. El soldado Johnson, ahora sargento, conservó ese casquillo durante 2 despliegues más. Finalmente se lo dio a su hermana menor cuando se graduó de la escuela de Rangers del ejército, la primera mujer de su familia en obtener la distinción. Esto vino de alguien que me demostró que los héroes no se anuncian. Le dijo durante la ceremonia, simplemente aparecen cuando más los necesitas. El comandante Martínez llegó a ser coronel, pero nunca olvidó la lección del puente. Cada vez que revisaba los expedientes personales, cada vez que hacía en sus misiones, cada vez que dudaba de las capacidades de alguien por su apariencia o antecedentes, recordaba la noche en que un empleado de logística le salvó la vida con disparos imposibles en condiciones imposibles. El rifle Barretta 50 que creó esta leyenda desapareció de los registros oficiales. Algunos decían que fue destruido en una batalla posterior. Otros afirmaban que había sido enviado a casa, a la familia de Sofía en Nuevo México. Algunos creen que aún lo portaba, que en algún lugar del mundo, el francotirador fantasma seguía protegiendo a soldados que jamás sabrían su nombre. Pero el casquillo seguía pulido por innumerables manos. Un recordatorio físico de una noche imposible en la que la muerte había sido burlada por la habilidad, el coraje y la precisión. Grabada en su base, en letras tan pequeñas que apenas se veían, había una sola palabra que Sofía había pedido que se añadiera. Papá. Porque cada héroe se levanta sobre los hombros de los héroes que lo precedieron. Y cada disparo perfecto es la culminación de incontables horas de preparación, paciencia y amor transmitido de generación en generación. El incidente del puente se convirtió en leyenda. Pero las leyendas que aprendieron los militares a menudo comienzan con las personas que nunca te preocupaste hasta que te salvaron la vida. Héroes. No nacen del rango ni del reconocimiento. Surgen de la elección, la decisión de actuar cuando más importa, sin importar si alguien sabrá alguna vez tu nombre. Los más grandes guerreros a menudo libran sus batallas más importantes en silencio, invisibles hasta el momento en que su invisibilidad se convierte en la salvación misma. Pero esto es lo que los registros militares nunca te contarán sobre esa noche. Cuando el comandante Martínez regresó al campamento Vanguardia para agradecer personalmente a Sofía Reyes, encontró su cuartel vacío. Sus pertenencias habían desaparecido. Su rifle había desaparecido. Sobre su almohada solo estaban sus placas de identificación y una página arrancada de su diario. Nunca debí quedarme en un solo lugar. Mi guerra está donde quiera que los puentes se quemen y la gente buena necesita a alguien que vigile desde las sombras. Diles que la chica de logística se despidió. La seguridad de la base SR no encontró registro de su partida. Ni registros de transporte. Ni órdenes de viaje. Sofía Reyes simplemente se había desvanecido tan silenciosamente como había aparecido, dejando atrás solo el recuerdo de disparos imposibles y una sincronización perfecta. El francotirador fantasma se había ido. Pero en algún lugar del mundo,
En algún campo de batalla olvidado, otro grupo de soldados atrapados en una situación imposible oiría el lejano crujido de un. Barrett, de 50 años, sabía que alguien los cuidaba. Aprendieron que algunos ángeles prefieren permanecer invisibles.